Buenas noches, mi nombre es Miguel Diomedes López Londoño. En esta etapa vamos a hablar sobre contabilidad general para la UMB virtual. Vamos a entrar a desarrollar cuatro conceptos o preguntas que se hicieron para esta actividad. La primera dice, el concepto de la contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estático en el tiempo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Se ha mantenido un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Esto es cierto porque digamos que la contabilidad no ha tenido mucha evolución dentro de su proceso de cómo se debe registrar las transacciones. Lo que se ha evolucionado es en la forma de llevar esta contabilidad, los medios que se han utilizado. En esto hay que hacer referencia que pues la última novedad que hay es la norma NIF, la cual ayuda a generalizar, a hacer un lenguaje general para la contabilidad, para que ésta tenga unos pasos a seguir y sea un lenguaje universal para manejar en todos los países. Entonces, aquí mi respuesta es: a pesar de que el transcurrir del tiempo no ha evidenciado un cambio sustancial en el concepto de la contabilidad, con el transcurrir de los años se han implementado nuevos métodos para controlar los recursos de una empresa, sociedad, etcétera. Se debe tener en cuenta la nueva implementación de las NIF, las cuales buscan que la contabilidad sea un idioma general en el mundo, perdón. En el caso de Colombia, apartándose del decreto 2649. El decreto 2649 era el que reglamentaba anteriormente la contabilidad y era el manejo del PUC o Plan Único de Cuentas, que estandarizaba las cuentas para hacer los registros de la contabilidad acá, manejando los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, con conceptos como caja y dentro de caja, los diferentes conceptos que las empresas podían darle según pues su manejo de contabilidad. ¿Para qué la NIT? Para llegar a fomentar, organizar y presentar la información contable de una forma entendible, aprovechable y evaluable. En las NICNIF encontramos los estándares de información financiera que se aplicarán en Colombia a partir de 2015. Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo desarrollado porque promueven sus fines e intereses económicos. Por ende, promueven su uso e implementación en las naciones que están en vías de desarrollo. Y esto para mí no es cierto. Como lo decían, la norma NIF es implementada para todo el mundo, todas las contabilidades de todos los países, independiente de su desarrollo en este punto de la vida. Entonces, mi respuesta, esta afirmación no es del todo cierta, ya que la implementación de las NIF no es solo para los países desarrollados. Las NIF se implementan para que éstas se utilicen a nivel mundial. De esta forma, como lo referíamos en el punto anterior, crear un idioma estándar para todo el mundo y sobre todo para el mundo de la contabilidad. Así, la información registrada y presentada en Colombia cumple con los estándares y son iguales a Estados Unidos, España y otros países. En el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard Board, se contemplan unas características cualitativas que debe gozar la información financiera. Estas cualidades o características buscan generar más confianza entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Esto es cierto porque, como lo dice, es un estándar para que aquellos que desean invertir puedan tener la idea clara del estado financiero, ya sea de una empresa o de algún negocio en el cual desean eh, confiar su dinero. Entonces, estos conceptos se basan en la comprensibilidad, que para
la lengua castellana, comprensibilidad es cualidad de comprensible y comprensible que es que se puede comprender, es decir, que es entendible fácilmente. La fiabilidad, cualidad de fiable, probabilidad de buen funcionamiento. Es decir, que encontramos que el manejo de esta información, de esta contabilidad, es la correcta. Relevancia, cualidad o condición de relevante, importancia y significación. Es decir, que la información que encontramos, aquella que, digamos, valga la redundancia relevante, digamos, el tratamiento de la información para con el Estado, todo aquello que quiere decir como los impuestos, que en realidad es algo relevante dentro de la contabilidad, todos los activos que tengan de la empresa es algo relevante en la contabilidad. El flujo de caja que genera la empresa son datos relevantes que permiten dar un mejor análisis del estado de la empresa. Y comparabilidad, cualidad de comparable, quiere decir que podemos hacer una comparación entre una contabilidad de otra, entre el registro de caja contra bancos y todo nos va a concordar. El marco conceptual de las NICNIF presenta los lineamientos generales y alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios. La NIF es una norma. Ahí hay una equivocación donde dice que no es una norma en sí, y sí lo es. Y como lo venimos diciendo, esta da las pautas para que las empresas, según su acción social, implementen estas normas dentro de su empresa y se lleve una contabilidad estándar para que así se hable un mismo idioma como lo venimos diciendo desde el primer punto. Muchas gracias por la atención. Nos veremos en una nueva ocasión.